pedir a mi hermano Enrique que me apague las luces, hermano, por favor. Hoy toca el séptimo punto doctrinal. ¿Recuerda usted cuál es el séptimo punto doctrinal, hermano? ¿Sí recuerda cuál es el séptimo punto doctrinal? Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos en la segunda venida de Cristo. Y para eso hoy vamos a tocar el tema que nos marcan, que es precisamente la resurrección. ¿De qué, hermanos? De condenación. Vamos a ver a qué se refiere esto, porque cuando ya hablamos de una resurrección de condenación, entendemos que lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, nos ha revelado, es hasta el milenio. Y después del milenio viene un evento especial que va a ser ¿cuál? La resurrección ¿de qué? De condenación. Esto significa que a esto la palabra de Dios le llama la segunda resurrección. Por eso dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y entonces eso nos describe que esta sería la segunda, ¿qué, hermanos? Resurrección. Entonces este evento es importante verlo porque nos describe, hermanos, nos describe qué va a suceder y a quiénes les va a suceder. Para esto vamos a abrir la palabra de Dios en estos dos pasajes devocionales, Daniel capítulo 12, versículo 2, y en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Aleluya. Entonces vamos a Daniel capítulo número 12, el versículo número 2. Y puestos de pie, hermanos, vamos a darle lectura, a ver si a ver uno de los jovencitos, a ver si me ayudas con Jesús. Mira, anda buscando Daniel para que lea con nosotros también, lea con nosotros. Hoy nuestros hermanos, sabes que un grupo de hermanos, no tengo el dato preciso, pero están terminando un evento de matrimonios. Otro grupo de hermanos, pues de alguna manera nos han comunicado de algunos problemas que tienen y que en un momento vamos a estar orando por sus necesidades. Vamos a orar por sus necesidades. Entonces Daniel capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tenga, de gloria a Dios, hermano. Dice la palabra de Dios: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense qué maravilloso. Aquí, como el Señor nos describe en el libro de Daniel, que fue escrito 700 aproximadamente, 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere leerlo una vez más? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Y nos vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo número 5,
Y en este capítulo número 5, que de alguna manera nos describe eventos que el Señor Jesucristo manifestó en el versículo 28 y 29, dice la palabra de Dios, cuando lo tenga de gloria a Dios, versículo 28 y 29, dice así la palabra de Dios: no os maravilléis de esto, porque vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiere leer una vez más? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí el Señor Jesucristo nuevamente puntualiza el evento, en donde habla. Tome asiento, hermano, tome asiento, donde la palabra de Dios nos está hablando ya de el evento para aquellos que hicieron lo bueno. Aquellos que hicieron lo bueno, dice el Señor Jesucristo, que saldrán a resurrección de ¿qué? De vida. Lo que hicieron lo bueno, el versículo 29 del Evangelio según San Juan, y los que hicieron lo ¿qué? Lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que buenos y malos van a tener la oportunidad de ¿qué? De la resurrección. Así dice la palabra de Dios. Es decir, buenos y malos tendrán ¿qué? La oportunidad de la resurrección. Solamente que aquí marca una diferencia muy importante. Nos están diciendo en ambos textos que unos saldrán para ¿qué? Unos resucitarán para vida y otros para condenación. No habla de muerte eterna aquí todavía, sino habla de ¿qué? Condenación. Habla de condenación. Y nosotros sabemos que esta condenación, para todos estos que tendrán parte en esta resurrección de condenación, son aquellos que de alguna manera no van a tener relación con Dios. No van a tener ninguna relación con ¿quién? Con Dios. Y a esto le llamamos nosotros muerte eterna. Si nosotros no tenemos relación con Dios, estamos muertos. Si tenemos relación con Dios, tenemos ¿qué? Vida. Así es que entonces mi relación con nuestro Señor Jesucristo es importante, porque si yo tengo relación con Él, puedo estar confiado en que tengo vida. Pero si no tengo relación con nuestro Señor Jesucristo, entonces debo estar preocupándome cada día, porque entonces significa que estoy muerto. La palabra de Dios nos describe entonces estos dos aspectos, los que de alguna manera han de morir. A uno les llama, hicieron lo que, lo bueno, y a otros le llama, hicieron lo malo. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Cuando el Dios Todopoderoso en el huerto del Edén le dice a Adán: solamente de este árbol del conocimiento del bien y de qué, del mal, no puedes comer. ¿Qué sucedió? Comió
y entonces le vino el conocimiento del bien y del ¿qué? Del mal. Entonces esto nos lleva al aspecto de que todo aquel que nace sabe cuando actúa mal y cuando actúa bien. La conciencia de aquel que aún no conoce al Señor, que no se le ha predicado el Evangelio, puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esta parte nos permite a nosotros comprender este punto que vamos a ver, la resurrección de condenación. Claro, aquí la ilustración pues se ve muy impactante, ¿verdad? Muy impactante. Bueno, pues va a ser más impactante todavía, hermanos, porque van a ser lanzados aquellos que tengan parte en la segunda resurrección, serán lanzados al lago de fuego, ¿qué? En donde estarán para siempre. Y dice la palabra de Dios, ahí será su lloro y crujir de dientes. Entonces sí es importante considerar este punto. Sí es importante considerarlo porque nosotros debemos estar alertas. Porque esto nos compete a todos. Nos compete a todos porque tenemos una familia. Entonces, por lo tanto, yo soy parte de heredar un aspecto muy importante que es el conocimiento del ¿qué? Del bien. Y el conocimiento del bien nos lo viene reflejado en la palabra de Dios. También nos dice lo que no es bueno y que lo considera malo, también nos lo dice, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. De ahí que entonces el escudriñar la palabra de Dios es necesario para que nosotros sepamos qué debemos hacer, cómo debemos actuar. La verdad bíblica, hermanos, ¿qué dice la verdad bíblica? El pecador comparecerá ante el Señor para dar cuenta de su pecado. Bueno, refiriéndonos nada más a esta resurrección, habla de quién? Del pecador. O sea, no hay otro calificativo más que, ¿qué, hermanos? Pecador. Nosotros también sabemos que estamos en un proceso cada día de la santidad, santificación, pero aún todavía nos consideramos pecadores. Todavía nos consideramos ¿qué? Porque pecamos. Pero tenemos la bendición de tener comunión con Dios y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos dice entonces? Comparecerá ante el Señor para dar cuenta de su maldad y recibir la justa retribución de su pecado. O sea, uno de los aspectos es que Dios es, ¿qué, hermanos? Justo. La palabra de Dios nos enseña que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, es justo. Es justo. Porque a veces nosotros, en nuestro raciocinio humano, llegamos a hacer analogías y decir, pues entonces nuestro Dios es injusto. Sin embargo, todos estos hombres que inclusive a veces ya no hablan de un Dios justo, sino ya no hablan de Dios porque supuestamente han llegado a un raciocinio ya más perfecto, se olvidan de este punto principal, que tienen que compadecer ante quién, ante Dios, ante el Señor Jesucristo, todos. Y nosotros no debemos olvidarnos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro cónyuge y también todos ellos tienen que, ¿qué, hermanos? Que compadecer. Algunos que hicieron lo bueno saldrán, ¿para qué? Para vida.
Y es ahí el punto que nos interesa, ¿verdad? Pero bueno, el punto ahorita que ya, inclusive este punto ya lo vimos en alguna escuela dominical. La verdad bíblica aplicada. ¿Qué dice la verdad bíblica aplicada, hermanos? En la resurrección de nuestro Señor, todos los pecadores comparecerán delante del Señor. Bueno, está claro, ¿verdad, hermanos? ¿O hay alguien, o hay algún otro lugar donde compadecer? ¿O tenemos que compadecer ante alguien más? ¿Solamente quién? El Señor. ¿Por qué el Señor? Porque Él es el dador de la vida. Él es justo. Bendito sea su nombre. Y aquí la imagen representa, ¿verdad? También cuando todos vayamos pasando, ¿qué? Uno por uno, ahí el Señor nos dará el justo, ¿qué? Precio. Claro, aquí marca la segunda resurrección. En la primera resurrección va a ser lo mismo. Tenemos que pasar ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Para que nuestras obras sean ¿qué? Puestas a fuego. Y entonces estas obras, ver si son obras como el diamante, como el oro, pues será un galardón impactante. Pero si son como la hojarasca, se consumirá aunque no haya ¿qué? Galardón. Lo maravilloso de esto es que tendremos vida, y vida eterna, y vida con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuál es el objetivo? A ver, léalo fuerte, hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ya aquí está el propósito. El objetivo es analizar las consecuencias de una vida de ¿qué, hermanos? De maldad para condenación eterna, y así guardarnos limpios de todo pecado para participar de la resurrección de ¿qué, hermanos? De vida. Claro, si nos preguntan qué resurrección quiere usted, ¿cuál va a decir? De vida, ¿verdad? Y usted sabe que hay una resurrección de ¿qué? De vida. Y todos los que han pasado por este santo lugar, casa de Dios y puerta del cielo, saben que hay una resurrección de ¿qué? De vida. Y en ese aspecto, pues es maravilloso, ¿verdad? Por eso debemos seguir, ¿qué, hermanos? Agradando a Dios con todo nuestro corazón. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la verdad bíblica aplicada y el objetivo? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción. Pero parece que la letra está más pequeña, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? ¿No se alcanza a ver? No. Bueno, vamos a... Los que están adelante, ¿sí alcanzan a ver? A ver, vamos a empezar, vamos a leer lo que habíamos leído en Daniel 12:2, ¿cómo dice? Ok, entonces nuevamente aquí nos habla ya de una ¿qué? Resurrección para ¿qué? Para vida, y otros para vergüenza y confusión del pecado. Pero aquí no nos habla solamente de vida, sino de vida ¿qué? Vida eterna. ¿Qué dice primer epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16? ¿Quiere leerlo? A ver, toda la vanguardia femenil, si me hace favor de leerlo. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Toda la vanguardia femenil.
Como dice 1 Tesalonicenses 4:16, ¿cómo dice? Entonces, solamente la parte B, como marca aquí, dice, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Tome asiento. Por eso hablamos de la primera, ¿qué? Resurrección. Los que mueren, ¿en quién? En Cristo. Y ahí el texto que viene después, nos dice que la resurrección de vida es una gloriosa manifestación en la cual los cuerpos de los creyentes serán conformados al cuerpo de resurrección de Cristo. Es decir, tendremos un cuerpo glorificado. A esto le llamamos cuerpo, ¿qué? Glorificado. Entonces, por eso, cuando hablamos de resurrección de vida, sabemos que esto es una promesa de Dios para todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Y también podemos nosotros entender que nos conviene guardarnos en esa rectitud delante del Señor, para que este cuerpo que hoy tengo, este cuerpo que hoy tenemos, que es corruptible y que por lo mismo va a morir, tiene una promesa especial. Y esta promesa es precisamente que el Señor lo levantará para darle vida y vida eterna. Y además nos dice que no va a ser un cuerpo similar al que yo tengo, al cual de repente me duele el estómago, al cual de repente contemplo que me canso, me fatigo. No ese cuerpo, sino que dice que nos dará un cuerpo semejante al que manifestó nuestro Señor Jesucristo cuando se presentó con sus discípulos. Un cuerpo glorificado. Claro, sus discípulos no lo entendían en ese tiempo, no lo comprendían. Y no lo comprendían de todo, porque faltaba la ayuda importante que envió el Señor Jesucristo al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy usted y yo lo tenemos. Hoy usted y yo lo tenemos. O sea, no podemos decir es que yo no tenía ayuda. O sea, no solamente tengo la palabra de Dios, sino que no me puede pasar lo que aquel etíope. ¿Quién me va a enseñar? Si no hay quien me enseñe en la congregación, el mismo Espíritu de Dios me lo va a manifestar, me lo va a revelar. Pero para esto yo necesito tener una vida consagrada a Dios, así como la tiene usted, y yo creo que usted tiene una vida consagrada a Dios, de tal manera que no teme cada día que pase el tiempo, porque dice la palabra de Dios que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, y los que quedemos, los que no hayamos visto la muerte física, seremos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar. Eso va a ser maravilloso, hermanos. Eso va a ser, ¿qué, hermanos? Maravilloso. Para eso, precisamente, nosotros estamos consagrados, para que, si ese tiempo es hoy, ya estoy preparado. Si ese tiempo llega en esta vida antes que yo cierre mis ojos, ya estoy, ¿qué, hermanos? Preparado. Esto es lo maravilloso. Pero además, debo pensar en que no solamente yo, sino también mis seres amados. Bendito sea el Señor. Por lo contrario, dice, por lo contrario, la resurrección de condenación
es una tragedia terrible. Y sí que va a ser una tragedia terrible. ¿Por qué? Porque ya no hay vuelta de hoja atrás. Ya no pueden decirle al Señor, Señor, ya no voy a portar mal. Si usted agarra a su hijo pequeñito y le dice, te voy a ejecutar, le dice, ya no voy a portar mal, papá, pero no me pegues, ya no voy a portar mal. Y al rato, ¿qué hace? Se porta mal otra vez y otra vez le va a dar y le dice, hay todavía oportunidad, pero en esta ocasión ya no. Ahí ya no va a decir, ya no le podemos decir, oye Señor, pues dame una oportunidad más. Mira, tal hermano, le dices muchas oportunidades, porque a mí no me das una más. Ahí ya no va a haber esto, hermanos. Por eso se habla de una resurrección trágica y, ¿qué, hermanos? Terrible. Este hecho conmovedor mueve nuestro anhelo por llevar el Evangelio primeramente a la familia. Este hecho mueve primeramente nuestra vida para que el Evangelio sea proclamado primeramente ¿a quién? A la familia, y luego a todos los demás. Aunque muchas veces nosotros tenemos la bendición de encontrarnos a una persona que está necesitada y le predicamos ¿de quién? De Cristo. Y esto es lo maravilloso, pero que también, hermanos, pues se puede decir que alguien mandó una iniciativa muy trágica para la gente de México. Digo muy trágica porque en esa iniciativa se dice que ya nadie va a poder predicar el Evangelio en momentos que no esté autorizado. Que ya los templos no van a poder tener sonido hacia afuera. Es una iniciativa, hermanos, que al parecer ayer se iba a aprobar o se iba a desaprobar. Y esto sí es trágico para muchos, porque entonces hablan ya de multas, hablan ya de condenar a la persona. Usted sabe que cada vez que van pasando los tiempos nos limitan más, nos limitan. Ya no podemos ir a la Ciudad de México. Bueno, aquí todavía tenemos oportunidad y a veces no la aprovechamos, pero hay lugares en donde ya no podemos predicar la palabra de Dios abiertamente. Hay lugares en donde ya no podemos poner un estante para predicarles a Cristo. Todo esto, supuestamente esta iniciativa va a ser quitada. Ya no podemos predicar la palabra de Dios en los transportes. O sea, esa es la iniciativa que está mandando. ¿Es trágico o no es trágico? Esto va a hacer que muchos que puedan ser salvos ahora tienen menos oportunidad de ser ¿qué? Salvos. Y al tener menos oportunidad de ser salvos, implica que entonces, cuando ellos mueran sin conocer a Cristo, sin verse arrepentido, tendrán un día una resurrección ¿de qué? De condenación. Por eso es importante, hermanos, aprovechar el tiempo que tenemos. Permitir al Espíritu Santo que nos mueva. Permitir al Espíritu Santo que nos guíe para que hagamos la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Punto, conocimiento bíblico. Aquí en este punto vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en la lectura que hemos hecho acerca de estos dos puntos. ¿Puede leerlo conmigo, hermanos? No te maravilles de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense qué impactante, hermanos.
Dice, están en los sepulcros, oirán su voz. ¿La voz de quién, hermanos? Oirán la voz del Señor, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es que no les va a decir, a ver, todos ustedes vengan para acá, sino va diciéndoles por sus nombres. Va diciéndoles por qué, por sus nombres. Y además dice que va a abrir todavía el libro en donde están escritos los nombres de los santos, para ver si el Señor pudo haber cometido un error, y sí estaba ahí su nombre, pero pues no tuvo parte en la primera resurrección. Entonces, para abrir, o sea, el Señor es justo. No es, oye, Señor, pero checa bien a ver si estoy. Usted no va a poder decir, Señor, es que yo pagué mi inscripción, es que yo iba dando mis mensualidades para estar escrito en el libro de la vida. No. Se van a abrir y ahí va a decir, no estás. Y entonces empieza el juicio. Todos sus actos, para que llegue al punto de ser, ¿qué, hermanos? Condenado. El Señor conoce nuestros nombres. Él sabe que usted se llama Uriel, Él sabe que usted se llama Mario, Él sabe que usted se llama Israel. Pero si hay cientos de Israeles, pero Él sabe quién es usted. Él sabe que usted es María, Él sabe que usted es Vicky, usted sabe que es Laura, Él sabe. Y lo maravilloso es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Él nos habla por nuestros nombres. Él nos habla por nuestros nombres. Y esto es lo glorioso. ¿Por qué? Porque nos conoce. Sí, hermano. Pero nosotros no nos llamará con el nombre que tenemos en la tierra, como dice en el Apocalipsis, que tendrá un nombre especial para cada uno. Si ahorita preguntan, a ver, Enrique Pérez, ¿quién se va a parar? Pero si dicen otro nombre, ¿quién se va a parar? No, pero mi pregunta es esta. Y si aquí nos va a llamar con el nombre que dice que tiene. Bueno, Él nos va a llamar por el nombre que tenemos. Dice que posteriormente nos dará un nombre nuevo. Posteriormente nos dará, ¿qué? Un nombre nuevo. Pero mientras, pues, no puede decir, a ver, Isaías, y yo me quedo, es que tú eres Isaías. Pues es que yo no sabía, Señor, yo no sabía que yo era Isaías. No, me llamo Miguel Ángel y el Señor respeta lo que mis padres tomaron de decisión, como lo va a respetar el nombre que usted le puso a sus hijos, y así va a llamar a sus hijos, no solamente para vida, sino también para ¿qué? También para condenación. O sea que nuestros nombres son importantes. Por eso a veces cuando algunos hermanos decían, oye, pues es que el pelón, pues ¿quién es el pelón? Pues mi hijo. Bueno, ¿por qué no le dice por su nombre? Si usted le puso un nombre, el Señor no le va a llamar así. Hay otros todavía más confuso, les dicen desde niños un nombre cuando ese no es su nombre, cuando resulta que no se llama así. Resulta que alguien siempre le dice, oye, Miguel, ¿tú cómo se llamas? Miguel. Y resulta, oye, ¿cómo te llamas? Onésimo. Pero pues todos me dicen Miguel. El Señor sí conoce nuestro nombre. Entonces todos oirán su qué, hermanos. Todos oirán su nombre. Oirán la voz del Señor por sus nombres. Y pues ahí no va a haber confusión de a quién está llamando, ¿verdad? De a quién está llamando. Dos resurrecciones. Dijimos una resurrección ¿para qué? Para vida, y otra para muerte. ¿Quiénes son los que van para vida? ¿Quiénes son los que van para vida?
¿Quiénes son los que van para la vida? Si alcanzan a leer, si unos aceptan a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, y esto lo entendemos. Si es Señor de sus vidas, entonces le debemos todo la atención, todo el respeto, pero sobre esto la obediencia, porque Él es nuestro Señor y nosotros ovejas de su prado. ¿Cuánto honra a Dios? Entonces Cristo menciona dos grupos de personas. Uno, los que quieren, hermanos, van para vida. ¿Resurrección de qué? Característica: aceptan a Cristo como Salvador y Señor de qué? De sus vidas. ¿Es difícil explicar esto a otra persona? Cuando usted habla con alguien, ¿es difícil que le diga esto? No, ¿verdad? Alguna ocasión nuestro hermano Eusebio sacó un tríptico muy bonito que dice ¿dos qué? Dos caminos. Y ahí explica muy bien, ¿verdad? Detalladamente, aunque ya no lo estaban usando, pero era un tríptico que inclusive en un concurso que uno ganó, porque comentaba de una manera simple y sencilla que hay dos ¿qué? Dos caminos. Aquí lo mismo, son dos caminos, dos grupos de personas, unos que tienen esta característica, aceptan a Cristo como su Señor, Señor de sus vidas. Hay muchos que aceptan a Cristo, pero no alcanzan a reconocerle como Señor. ¿Por qué? Porque siguen haciendo su voluntad. Si yo hago mi voluntad, pues entonces ¿quién es el Señor de mi vida? Pues yo mismo, porque yo estoy haciendo mi ¿qué? Mi propia voluntad. Pero cuando yo acepto a Jesucristo, el Señor pone en mí el Espíritu Santo para que Él me ayude. Pero además todavía me dice, pero además no dejes de buscar a Dios, no dejes hasta que seas fortalecido y seas bautizado con el Espíritu Santo. Es cuando venga el poder de lo alto. Y entonces cuando venga el poder de lo alto, entonces sí va a hacer muchas cosas. Ve donde quiera, porque entonces el Espíritu Santo de Dios guiará tu vida a toda obra para bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a leer antes. Creer. ¿Qué dice? Entonces, creer significa depositar nuestra confianza en el que dice Hechos 4:12, hermanos. Vamos a leer Hechos 4:12. ¿Cómo dice? A ver, hermanos varones, Hechos 4:12. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Fuerte, hermanos, por favor. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En ningún otro hay qué? Tomen asiento, hermanos. Entonces, creer no significa reflexionar o tener una reflexión de que creemos en Jesucristo, sino que es depositar nuestra confianza en el que es el único que nos puede, ¿qué, hermanos? Salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y de nuestro destino eterno. Y eso sí lo comprendemos, hermanos. Es decir, yo estoy poniendo mi futuro en Él. Y mi futuro no es que yo tenga un castillo, que yo tenga yates o que yo tenga grandes empresas. Mi futuro es la vida eterna. Mi futuro Él lo va a ver aquí en la tierra.
Si yo necesito comer, Él me va a proveer del alimento. Si yo necesito vestir, Él me va a proveer del vestir. Si yo necesito estar sano, Él me va a proveer ¿de qué? De la sanidad. Si a Él le place que yo tenga que padecer una enfermedad para que testifique de Él, lo tengo que aceptar, hermanos. Y lo voy a llevar con mucho gozo y con mucha alegría, porque sé que Él es poderoso. Y el día menos esperado Él me va a sanar. Claro, todo esto cansa, sí, porque este cuerpo es de qué, hermanos? Es cansancio. Todo es que, hermanos, cansancio. Decía nuestro hermano Sandoval, que está con Cristo, hasta de no hacer nada se cansa uno. Así decía el hermano. Dice, mira, hasta de no hacer nada se cansa uno. Entonces todo es cansancio, todo es fatiga. En este cuerpo todo es cansancio, todo es fatiga. Pero Cristo es el único que fortalece. Bendito sea el Señor. Entonces, los que aceptan a Cristo. Y los que no aceptan a Cristo, ¿qué pasa? Otros, un rechazo completo. Otros lo manifiestan. Y aquí de este rechazo estamos hablando también que hay dos aspectos: aquellos que definitivamente no quieren saber nada de Cristo y que su corazón está en un plan de orgullo y no quieren saber, y otros que un día probaron las mieles, probaron las viandas, probaron la bendición del poder de Dios, y lo dejaron. Permitieron que su corazón se endureciera. Permitieron que su corazón se llenara de todas las vanidades de este mundo. Es cierto, el mundo da muchas cosas que le gustan a uno, pero ahí es donde debe estar nuestra mirada, ¿verdad? ¿En quién? En el Señor Jesucristo, porque Él va a proveernos lo que necesitamos nosotros, porque ya pusimos nuestro futuro en Él. Si yo necesito un auto, Él me lo va a proveer. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad. Y entonces, en esa confianza, ¿yo qué, hermanos? Estoy viviendo. Yo sé que mis hijos son salvos, o otros van a ser ¿qué? Salvos. Pero esa es mi confianza. Y por eso estoy orando. Y por eso no dejo de orar por cada uno de mis hijos. Yo sé que mis nietos tal vez tomaron otro rumbo y hoy viven lejos del Señor y están en otros planes, pero yo sigo confiando en que el Señor tiene un plan. ¿Para quién? Para ellos. Y que antes de que concluyan sus días aquí, ellos tendrán que arrepentirse delante del Señor. Aunque no tengan un galardón grande, pero van a ¿qué? A encontrar la vida eterna. Bendito sea el Señor. A ver, hermanos, vamos a leer todos juntos qué dice. El que cree Juan 3:18. O sea que aquí está claro. El que cree no es que condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así de simple es. Estamos en la dispensación de ¿qué, hermanos? De la gracia. Y esto es lo maravilloso. Esta es por fe. Esto es por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Dos resurrecciones. ¿Quién es? Bueno, Miguel, alcanzo a leer aquí, hermanos. ¿A quiénes resucitarán para condenación eterna? Vamos a ver en el Evangelio según San Juan 3, ya leímos el 18, bueno, vamos a leer el 19 y el 20.
Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Vamos a leerlo juntos, hermanos. ¿Quiénes resucitarán para condenación eterna? Capítulo 3, versículo 19, dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Tome asiento, hermano. Entonces tenemos el primer cuadro, hermanos. El primer cuadro que está aquí en esta parte dice: aquellos que no creen ni aceptan a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas, ellos mismos escogen la ¿qué? La condenación. O sea, de hecho ya va implícito. ¿No crees? ¿Estás qué? Condenado. Claro que el día de mañana se puede ¿qué? Arrepentir. ¿Cuántas veces a nosotros tuvimos, hermanos, el desequilibrio, ¿verdad? La perturbación mental de rechazar a Cristo. ¿Cuántas veces? Algunos que nacieron en cuna evangélica desde niños los llevaban, pero en el momento que se pudieron rebelar, se rebelaron. Otros que habíamos escuchado de Cristo, pero realmente no le tomamos importancia. ¿Cuántos de estos éramos nosotros? Pero un día el Señor tuvo de nosotros misericordia. Un día el Espíritu Santo entró a nuestro corazón y nos convenció de pecado. Nos convenció de la maldad que teníamos y de la injusticia que estábamos haciendo. Y en ese momento cambió nuestra ¿qué? Nuestra vida. Pero aún aquellos que todas las oportunidades que les dé el Señor, porque también el Señor, cuando los esté dando el juicio, les va a decir: mira, tantas veces te llamé. Ya no va a ser una vez, sino van a ser infinidad de veces te llamé, pero tú no quisiste venir a las plantas del Maestro. Y entonces va a ser ¿qué? Va a llorar, porque Él mismo dice: ellos no nos escogen la ¿qué? La condenación. Es como en estos tiempos hay muchos que sabemos qué es lo que a Dios le agrada, pero no lo hacemos. Sabemos lo que a Dios no le agrada y eso es lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque queriendo hacer lo bueno, la tendencia mía es hacer ¿qué? Lo malo. Pero para eso está el Señor Jesucristo, para sostenernos. Para eso está el ayudador, el Espíritu Santo de Dios, para fortalecernos y enseñarnos, y nosotros tomar las mejores decisiones y hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya. El segundo cuadro, cuando Jesucristo habla del que no cree, ¿qué dice, hermanos? Se refiere a quienes rechazan por completo o hacen caso omiso de Él. O sea, no quieren nada con el Señor. ¿A usted le ha pasado alguna vez con la familia? ¿Le ha pasado alguna vez con la familia? ¿Y qué dice usted? ¿Se enoja? ¿Se entristece? ¿Los amenaza? No los amenaza. Mira, creas lo que creas, pero el Señor te va a traer a sus plantas. Digo, es una amenaza, ¿verdad? Creas lo que creas, pero el Señor te va a traer a sus plantas. Había un hermano que un día dio un testimonio allá en Portales, en una reunión de varones, hace muchos años. Este hermano
era pandillero de ahí de Portales, y su mamá, una mujer que estaba entregada al Señor, y todos los días iba al templo, estaba orando, pero su hijo era un desastre. Y él comentó y se quitó su camisa y de repente tenía una herida desde acá hasta acá de un navajazo que le dio, los cuchillazos, pero lo dieron. Dice, y el Señor me dio la vida. Pero aún así, dice, no reconocía yo a Dios. Pero mi mamá estaba tú y me decía, el Señor te va a rescatar. Y entonces te vas a arrepentir de todo esto que tú. Y él hablaba cosas terribles. Cuando la hermana parte con el Señor, esta ancianita parte con el Señor, su hijo fue tocado por Dios. Más bien no fue tocado ahí, más bien le abrió su corazón, porque el Señor siempre toca, hermanos. El Señor siempre toca. Ahí abrió su corazón. Y entonces estaba dando su testimonio. Hasta entonces reconocí lo que mi madre pasó orando por años, décadas. Pero a fin de cuentas estoy en las plantas del Señor. Bendito sea el Señor. En la tercera columna dice: estos hacen lo malo y aman más las tinieblas, no quieren. Bueno, aquí yo recién no le alcanzo. A ver, léalo por favor fuerte. Estos hacen lo malo y aman más las tinieblas, no quieren cambiar ni que sus obras sean reprendidas, por eso aborrecen la luz y no vienen a la luz de la palabra de Dios. Todos los que no creen en Cristo ya han sido condenados. Juan 3:18. ¿Todos tienen su nueva raza, hermanos? A ver, levante su nueva raza. ¿Cuántos tienen su nueva raza? Mire, es importante que todos tengamos nuestra nueva raza, porque a veces nos juegan así, que no alcanzamos a leer, pues ya tenemos nuestra nueva raza. Todos debemos tenerla, y realmente el costo a lo mejor se nos hace mucho, 50 pesos, pero quiero decirles que es trimestral, o sea que vale la pena tener nuestra nueva, ¿qué, hermanos? Nuestra nueva raza. Entonces, estos hacen lo que, hermanos, lo malo, pero además aman, ¿qué? Las tinieblas. Al hacer lo malo, esto da testimonio de que aman más las, ¿qué? Las tinieblas. Aman más las tinieblas. Y el único que los puede sacar de las tinieblas es el Señor. Pero si le rechazan, pues ahí van a seguir ¿en qué, hermanos? En tinieblas. La otra parte dice: los malos están ¿qué? Apegados a sus concupiscencias. Prefieren vivir en el error, no quieren ser libres. Estos cierran sus ojos a la luz de Cristo. De estos han de dar cuenta en el juicio. Los malvados. O sea, ¿quiénes son los malvados? Los que están apegados a sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia, hermanos? ¿Qué es una concupiscencia? Porque pues dices, los malos están apegados. ¿Qué es una concupiscencia? A ver, hermano Samuel. Es el pecar conscientemente, concupiscencia. Otro comentario. Ok, pero la concupiscencia es la tendencia a ser malo, pero nuestra concupiscencia es lo que nos gusta a nosotros, que a Dios no le agrada. O sea, no lo que le gusta a la hermana, ¿verdad? A lo mejor a la hermana le gusta escuchar los discos de los Beatles, y yo digo, pues eso es malo, ¿no? También no me gusta. Bueno, la concupiscencia es lo que a usted, lo que a mí nos gusta, pero que a Dios no le agrada. Lo que me hace ese pecado
O sea, la inclinación del hombre, dice la palabra de Dios, es siempre hacia qué? Hacia el mal. Es decir, nosotros por la naturaleza que tenemos, vamos a actuar siempre hacia la maldad, hacia lo malo. Pero cuando nosotros somos renovados en la vida nueva en Cristo Jesús, esa tendencia va cada día ¿qué? Desapareciendo. ¿Va qué? Disminuyendo hasta alcanzar la estatura del varón ¿qué? Perfecto. O sea, no que ya alcancemos la perfección. Por eso en este mes que pasó y parece que este mes sigue precisamente la perfección de la vida ¿qué? Cristiana. La perfección de la vida ¿qué, hermanos? Cristiana. Todos los temas que nos han dado han tratado acerca de lo que tenemos que hacer para alcanzar la perfección de la vida ¿qué? Cristiana. Todos los días, ¿sí, hermano? Sí, pero lo que nos gusta a nosotros, o sea, lo que a lo mejor a usted no le gusta el placer, hermano, tiene otro gusto diferente. Es como el drogadicto. ¿Cuál es su concupiscencia del drogadicto? Pues drogarse. Y del alcohólico, tomar. Y ambas son diferentes, pero los dos su concupiscencia es eso. ¿Sí? Así es, o sea, lo que estamos satisfaciendo, la carne prácticamente, ¿verdad? O el espíritu también, porque no solamente activa la carne, sino nos agrede todo. ¿Nos agrede qué? En todos los aspectos. Por eso las pláticas de matrimonio son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan. La plática a los hermanos de la tercera edad nos ayudan también. O sea, tenemos cada etapa una visión totalmente ¿qué? Diferente. Cuando era padre joven, tiene una visión diferente a cuando ya soy un padre anciano. Como abuelo, pues como abuelo joven tengo una visión ¿qué? Diferente a cuando ya soy un abuelo ya grande, tengo otra visión. Entonces, todo esto me está ayudando para que yo vaya contemplando la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Cristo es rechazado cuando el pecador es ¿qué? Amado. Es decir, cuando el pecador se ama a sí mismo, no acepta a quién? A Cristo. ¿No acepta a quién? Al Señor Jesucristo. Y aquí abajo dice: Dios en su misericordia da la oportunidad a todos los pecadores para que se arrepientan. La condenación eterna no tiene que ser un veredicto final para el pecador. Dios quiere la salvación de todos. Tú decides. Y aquí no solamente habla de la decisión de decir, no, yo voy a seguir a Cristo, sino también la decisión de predicarles a mis familias ¿de quién? De Cristo. No estoy de acuerdo en que ellos ¿qué? No sean salvos. Ponerle una meta en donde yo mismo pueda decir, no estoy de acuerdo en que ellos no sean salvos. Entonces, cuando el pecador se ama, ¿qué sucede, hermanos? Se olvida de Cristo, ¿verdad? No acepta a quién? Al Señor. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿No? Discernir el error. Algunas personas creen que porque no le hacen daño al prójimo, ya tienen la vida ¿qué? Eterna. Es decir, están obrando bien. Vamos a pensar, ¿están obrando qué? Bien. ¿Cómo están ellos? Cuando mueran, serán levantados entre los que hicieron el bien.
Bueno, aquí fíjense, cuando habla el Señor que se levantarán los que hicieron el bien, no se refiere tanto en este aspecto a los actos, sino se refiere a aceptar a quién, al Señor, a haber actuado con conciencia de aceptar a quién, a Cristo. Porque aún nosotros hay cosas que llegamos a hacer que a Dios no le agrada. ¿Usted ha maltratado a su cónyuge? ¿Lo ha maltratado? Usted puede decir, pues no, él me maltrata a mí, o ella me maltrata a mí. Pero lo cierto es que a veces agredimos, y nos estamos portando que en ese aspecto estamos desobedeciendo a Dios, porque por un lado dice la palabra de Dios que el hombre debe amar a quién, a su esposa, y por otro lado dice que la mujer debe respetar a su esposo. ¿Sí? Hermano. Porque mire, a veces esto puede ser, aquel malentendimiento, ¿cuál puede ser? Bueno, porque dice el versículo 29 de capítulo 5 del Evangelio según San Juan, y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Entonces, algunas personas creen que porque no le hacen daño al prójimo ya tienen la vida eterna, es decir, porque están haciendo lo bueno, en obras buenas, creen que ya tienen ¿qué? La vida eterna. Así es como lo enseñan, así es como también lo aceptan. Entonces yo voy a portarme bien para irme ¿qué? Al cielo. Pero aquí obrar bien, portarse bien, está hablando de aquellos que están tomando el camino ¿qué? Correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Jesucristo, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Él es el bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? A su nombre sea la gloria. La respuesta bíblica: la vida eterna solamente se obtiene a través de Cristo, no hay otra forma. Hechos 4:12 dice, ¿cómo dice Hechos 4:12? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La única oportunidad que tiene el ser humano de recibir la vida eterna es mientras vive. Si muere sin Cristo no tiene vida eterna. Entonces es mentira también que muertos podamos hacer cosas. ¿Para qué? Para que tengan vida. Hay un texto, fíjense, hay un texto en la palabra de Dios que no lo voy a analizar ahorita con ustedes, pero dicen que algunos se bautizaban por otros. Y entonces de esto toman algunos y dicen: no, pero voy a bautizar por mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y hay algunas sectas y algunas denominaciones que se llaman cristianas, en donde se bautizan cada 8 días. Cada 8 días. Pasa, por ejemplo, el hermano Israel y se va a bautizar por toda la descendencia. Pero como no sabemos cuántos otros, todos los domingos voy a pasar, mientras vivo voy a pasar, ¿qué? Todos los domingos por aquellos que se me escaparon. Y no es así, ¿verdad? No es así. Es en esta, ¿qué, hermanos? En esta vida. Es en esta vida. Pero tal vez usted me pregunte: oye, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no conocieron a Cristo? De mis seres amados, de mis abuelos, de mi tatarabuelo.
10 generaciones atrás. Bueno, el Señor es justo y Él ya tiene una forma de cómo va a hacer su juicio. Él ya tiene una forma. Lo que sí entendemos es que ellos tenían conciencia de lo bueno y lo malo. Y su conciencia va a poderles ayudar mientras no llega el nombre de Cristo a sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Preguntas? No hay. ¿Dudas? Bueno, entonces... Bueno, ahí sí ya el Señor tendrá una manera de juicio para ellos y su propia conciencia, ¿verdad? En su conciencia pues ellos van a poder tener esa oportunidad. Ahí ya la palabra de Dios tendrá para muchos, porque estamos hablando de, hay muchos pueblos, por ejemplo, indígenas que no conocieron nunca de quién, el Señor. Y muchos eran sacrificados y muchos sacrificaban. Y ellos solamente, el Señor los va a poner su juicio sobre ellos. Y Él solamente va a decir quién será salvo y quién no será salvo. Enderezar la dirección. ¿Sí se alcanza a ver? Dice, es importante examinarnos. ¿Para qué? Para evitar todo autoengaño. Dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo, hermanos. Jeremías 17, 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leerlo, hermanos. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy bien, tome asiento, hermano. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón es el ser interior que piensa, siente y ¿qué? Actúa. Es la esencia del ser humano. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Lamentablemente, algunos creyentes caen en engaño y abandonan a Dios y la fe que una vez les fue anunciada. Es necesario proceder a un arrepentimiento genuino. Es decir, el Señor siempre nos va a llamar, hermanos, porque nos ama. Alguna ocasión, un hermano que estuvo predicando aquí nos decía, él me ama porque es mi padre. Bueno, sí, yo sé que Él me ama, pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto lo amo yo? ¿Qué tanto lo amo qué? Yo. Porque si yo lo amo, entonces voy a hacer su voluntad. Si no lo amo, entonces voy a hacer mi propia voluntad. Entonces, ¿qué tanto amo yo a Dios? Sí, yo sé que Él me ama. Si yo me acerco a Él y le pido perdón, Él me va a perdonar. Yo lo sé. Pero si mi orgullo es mucho y no le pido perdón, ¿se puede dar eso? ¿Sí o no? Sí. Habrá quien peca delante de Dios y no le pide a Dios que perdón. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. Judas 22, 23. Judas 22, 23. ¿Cómo dice? A ver, hermanos, vamos a leerlo fuerte. Judas 22, 23. ¿Cómo dice, hermano, por favor? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Fuerte. A otros salvar, trabajando del fuego, y de otros tener misericordia y temor, ofreciendo una ropa
Aleluya, siempre. Entonces, cuando nosotros actuamos en misericordia, dice que a los que dudan, ¿qué? Convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del ¿qué? Del fuego. Es decir, la palabra de Dios nos invita a que nosotros actuemos con mucha dirección. Los incrédulos están perdidos y necesitan salvación. Anunciarles la salvación en Cristo es necesario para que ellos puedan tener la oportunidad de aceptarla y evitar la condenación eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Convencerlos, ¿verdad? ¿Y cómo los vamos a convencer? Bueno, la forma en que vivamos nosotros nos va a convencer. Si somos bíblicos, vamos a ¿qué? A ver, a convencer a muchos de nuestro actuar. Pero si no somos bíblicos, a muchos no vamos a ¿qué? A convencer. Sí, definitivamente, Él es el que entra al corazón del hombre y lo que lo convence. Pero de alguna manera toca la parte sensible del hombre y dice, pues es que este hermano o esta persona es así y yo quiero también actuar de la misma forma. La conclusión, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros, hermanos, comprendemos la situación que se vive. Y tenemos que entonces tomar decisiones. Hoy este tema fue realmente para que nosotros pudiéramos contemplar la situación que viven algunos de nuestros familiares y lo que el mundo está viviendo. La iglesia es poderosa, hermanos, porque en ella está el Espíritu Santo de Dios. La iglesia es poderosa. La iglesia universal es poderosa, hermanos. Pero para eso necesitamos que ese poder de Dios se manifieste en la iglesia, hermanos. ¿Cómo? Buscando. ¿Cómo? Actuando con toda sabiduría y entendimiento para que el Señor mueva nuestras vidas a hacer su ¿qué, hermano? Su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Cuando les hablaba de esta iniciativa que se mandó, estuvieron mandando alguna información sobre estas iniciativas, algo así que también la iniciativa de que ya los matrimonios del mismo sexo pueden adoptar hijos y todo esto va a ser, se manda una iniciativa para que todo el país se haga libremente. Entonces vemos que hay iniciativas que están afectando a la sociedad. La sociedad existe porque la iglesia está, hermanos. Si no hubiese iglesia, si la iglesia del Señor ya no estuviera en la faz de la tierra, fuera otra la sociedad, fuera otro sus principios, fuera otro su vivir, porque ellos ya todos estarían viviendo en ¿qué, hermanos? En condenación. ¿Ya estarían qué? En condenación. Y de ahí encontramos en la palabra de Dios hechos reales. Sodoma y Gomorra vivió una situación de juicio delante de ¿quién? De Dios. ¿Les dio oportunidad? Yo creo que sí. ¿Se acuerda cuando se fue enviado un profeta, Jonás, a Nínive? Porque el Señor ya había también lanzado una sentencia. Ya los había condenado. ¿Y cuál era la condenación? Destrucción, ¿verdad? Pero envió al profeta, ¿y qué le dijo? Ve y predícales. Y les predicó. ¿Y qué pasó? Pues dicen que hasta los animales ayunaron.
Y entonces el Señor mostró su misericordia. Y ese pueblo que estaba para ser destruido vio la gloria de Dios en ellos. Sin embargo, Sodoma y Gomorra no. Sodoma y Gomorra no se arrepintieron y entonces cayó fuego del cielo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? La situación ahorita en nuestro mundo, nuestro planeta, el planeta que el Señor ha dejado para que vivamos en él, está en grandes conflictos. Desde el punto de vista de esta escuela dominical, pues parece que una gran cantidad están ¿en qué? En gran condenación. ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos, hermanos? Predicarles. Pero si yo no puedo ir a Singapur, si yo no puedo ir a China, si yo no puedo ir a esos países, ¿qué puedo hacer? Está orando por ellos. Sí, pero necesitamos orar por ellos. China, sorprendentemente, hermanos, sorprendentemente los chinos están aceptando a Cristo. Y por millones se salvan de Dios. Y hay gozo en el reino de los cielos. ¿Cuál va a ser entonces nuestra decisión? ¿Cuál va a ser nuestra visión en esta tarde, hermanos? ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a orar a Dios. Primero, darle gracias a Dios por la revelación que nos da en cuanto a lo que está para el hombre, porque nos revela para que ninguno de los nuestros perezca, sino que todos sean ¿qué?